Bien, damos la bienvenida a la clase correspondiente al curso de epistemología aplicada a la investigación en ingeniería. Y hoy vamos a ver el módulo 8, ¿sí? Que es una parte de las concepciones epistemológicas y tiene que ver con el falsacionismo de Karl Popper. El falsacionismo se desarrolla en el siglo XX de la mano de Karl Popper. Él es su exponente primario y fundamental, ¿sí? Y alrededor de las comprobaciones que hiciera Eddington al respecto de la teoría general de la relatividad que formuló Einstein, ¿sí? Eddington fue quien confirmó, a partir de ciertos experimentos, la veracidad de la teoría general de la relatividad, ¿sí? Al observar el desplazamiento de una estrella en el material de base que les pasé hoy de la mañana, está, hoy cerca del mediodía está en profundidad esta cuestión, digamos, de Eddington, de la teoría de Einstein y demás, ¿sí? Los falsacionistas admiten francamente que la observación es guiada por la teoría y la presupone. También, ¿sí?, se jactan de abandonar cualquier afirmación que implique que las teorías se pueden establecer como verdaderas o probablemente verdaderas a la luz de la evidencia observacional. Es decir, para los falsacionistas, las teorías se construyen como conjeturas o suposiciones especulativas y provisionales que el intelecto humano crea libremente en un intento de solucionar los problemas con que tropezaron las teorías anteriores y de proporcionar una explicación adecuada del comportamiento de algunos aspectos del universo. Quien le da origen al falsacionismo, ahí hay un error de tipeo, fue Karl Popper. Vivió entre 1902 y 1994. Fue un filósofo de origen austríaco, muy interesado desde temprano en temas de pedagogía política, adquiriendo luego de presentar su tesis doctoral, que fue dirigida por Karl Bühler, ¿sí? Esto le da estatus para dar lecciones universitarias de matemática y física. Y es en esta etapa cuando toma contacto con el Círculo de Viena. El Círculo de Viena, ¿se acuerdan que tiene origen en el siglo XX, alrededor de 1920, más o menos, ¿sí? La tesis de Popper fue presentada en 1928, ¿sí? Y en 1929 toma contacto con el Círculo de Viena. A pesar de que era muy cercano a este círculo, Popper cuestionaba algunos de sus postulados más relevantes. Entonces esto le generaba como consecuencia una cierta distancia, digamos, o una dificultad para integrarse al círculo. De todas formas, la crítica que estableció Popper marcó influencias en el Círculo de Viena, de tal manera que la lógica de la investigación científica, ¿sí?, que fue la principal contribución de Popper a la teoría de la ciencia, y fue publicada por el Círculo vienés, le vale en esa época a Popper un calificativo erróneo de ser un positivista, ¿sí? Siendo que Popper, digamos, se distinguía de alguna manera del positivismo, digamos, por sus cuestionamientos. Fue profesor de filosofía luego de la Segunda Guerra Mundial hasta el año 1969, donde pasa a ser profesor emérito, pero sigue publicando hasta su deceso en 1994. En concepto, estaba alejado, como para establecer un perfil político de Popper. Él se alejaba un poco de los mecanismos puros del libre mercado y promovía una especie de intervencionismo sin que este intervencionismo derive en una situación de propiedad estatal, ¿sí? Era socialista, pero no era comunista. Más o menos eso es lo que quiere decir, digamos, esta cuestión, digamos, de definirlo políticamente. Bueno,
Acá yo extraje una parte de uno de los textos de base, ¿sí? Pero vamos a tratar de explicar cuáles son las bases del falsacionismo. El hombre de ciencia, ya sea teórico o experimental, propone enunciados o sistemas de enunciados y los contrasta, es decir, los va comprobando paso a paso. En particular, en el campo de las ciencias empíricas, ¿sí? Acuérdense que ciencias empíricas, o sea, en cierta forma es sinónimo de ciencias naturales, ¿sí? Construye hipótesis o sistemas de teorías y las contrastas con la experiencia por medio de observaciones y experimentos, ¿sí? Según mi opinión, dice Popper, la tarea de la lógica de la investigación científica, o puede decirse la lógica del conocimiento, es ofrecer un análisis lógico de tal modo de proceder. Esto es, analizar el método de las ciencias empíricas. Pero ¿cuáles son estos métodos? ¿Sí? ¿Y a qué cosas le llamamos ciencia empírica? Bueno, es común llamar inductiva a una inferencia cuando pasa de enunciados singulares o particulares, ¿sí? Que estos son descripciones de lo que resulta de mi proceso de observar, ¿sí? O de experimento, si se quiere. ¿Sí? Yo paso de esos enunciados particulares a enunciados universales, tales como hipótesis o teorías. Ahora, desde un punto de vista lógico, dista mucho de ser obvio que estemos justificados al inferir enunciados universales partiendo de enunciados singulares, por elevado que sea su número, ¿sí? Por mayor que sea mi población en estudio, ¿sí? Eh, mm, resulta un poco ilógico, pues cualquier conclusión que saquemos de este modo corre siempre el riesgo de que un día llegue a resultar falsa. Entonces, cualquiera que sea el número de ejemplares de cisnes blancos que hayamos observado, por ejemplo, no está justificada la conclusión de que todos los cisnes sean blancos, ¿sí? O sea, no hay forma de comprobar que no existan cisnes negros. Se conoce con el nombre de problema de la inducción la cuestión acerca de si están justificadas las inferencias inductivas o o bajo qué condiciones están justificadas. Entonces, si queremos encontrar un modo de justificar estas inferencias inductivas, tenemos que intentar establecer un principio de inducción. Este principio sería un enunciado con cuya ayuda podríamos presentar dichas inferencias de una forma lógicamente aceptable, ¿sí? A los ojos de quienes defienden la lógica inductiva, ¿sí? La importancia de un principio de inducción para el método científico es máxima. Reichenbach dice que este principio inductivo determina la verdad de las teorías científicas. Eliminarlo de la ciencia significaría nada menos que privar a esta de la posibilidad de decidir sobre la verdad o falsedad de sus teorías. Bastante fuerte. Es evidente que sin él, ¿sí? Sin el principio inductivo, la ciencia perdería el derecho de distinguir sus teorías de las creaciones fantásticas y arbitrarias, y llama acá a la imaginación del poeta, digamos, como para hacer una comparación. Entonces, según el falsacionismo, se puede demostrar que algunas teorías son falsas apelando a los resultados de la observación y de la experimentación. Por ejemplo, tenemos la premisa: en el lugar X y en el momento T se observó un cuervo que no era negro. En conclusión, ¿sí? Se puede decir que no todos los cuervos son negros. Esta deducción es válida desde la lógica. Si se afirma la premisa y se niega la conclusión, ojo que hay una contradicción, ¿sí? Hay un par de ejemplos más que nos pueden ayudar a ilustrar esta cuestión lógica que parece vulgar o trivial, ¿sí?
Por lo tanto, la falsedad de enunciados universales se puede deducir de enunciados singulares adecuados. Entonces, ¿qué hace el falsacionista? Explota al máximo esta cuestión lógica. Es decir, se encarga de buscar la falsabilidad en las conclusiones. El falsacionista considera que la ciencia es un conjunto de hipótesis que se proponen a modo de ensayo, con el propósito de describir o explicar de un modo preciso el comportamiento de algún aspecto del universo. Sin embargo, no todas las hipótesis lo consiguen. Hay una condición fundamental, ¿sí?, que dice que cualquier hipótesis o sistema de hipótesis deben cumplir si se le ha de dar el estatus de teoría o ley científica. Si ha de formar parte de la ciencia, una hipótesis ha de ser falsable. Y antes de seguir adelante, es importante aclarar la utilización que hace el falsacionista del término falsable. Por ejemplo, tenemos proposiciones acá. Están listadas por número porque vamos a llegar después a un punto donde esos números cobran sentido. Proposición 1. Los jueves nunca llueve. ¿Sí? Esa proposición, para ustedes, ¿es falsable o no? Falsa. ¿Por qué? Porque ahí está afirmando Nunca, que, que nunca. que nunca llueve, ¿verdad? Y eso no es cierto. Bueno, Habla ayer, de El todos los jueves de la jueves, no habla de semana, un jueves específico. ayer justo llovió, ayer pero el justamente jueves de era la jueves semana, Así mismo, y ha así llovido. mismo. Claro, el claro. jueves de la Entonces, semana pasada no había lluvia. claro, hasta el Y jueves de ayer la llovió. semana pasada, los jueves nunca llueve, se puede decir. Claro. Sí, pero ayer justo llovió y era jueves. En realidad en el texto decía los miércoles. Yo le cambié a propósito jueves, digamos, porque como sabía que llovió ayer, querías generar esa disrupción ahí. A ver, la segunda proposición dice, todas las sustancias se dilatan. Hola Francisco, ¿cómo estás? Ahí te escuché. Buenas tardes, profe, ¿cómo le va? Todo ¿Qué bien. tal, compañeros? Bueno, todas las sustancias se dilatan al ser calentadas. Otra proposición. ¿Sí? Tercera proposición, los objetos pesados, como por ejemplo un ladrillo, caen directamente hacia abajo al ser arrojados cerca de la superficie de la Tierra, si no hay algo que lo impida. Cuarta proposición, cuando un rayo de luz se refleja en un espejo plano, el ángulo de incidencia es igual al ángulo de reflexión. Quinta proposición, todas las personas casadas no son solteras. Esta ya la mencionó Francisco en alguna de las clases anteriores, ¿de acuerdo? Una hipótesis es falsable si existe un enunciado observacional o un conjunto de enunciados observacionales, lógicamente posibles, que sean incompatibles con ella. Esto es, que en caso de ser establecidos como verdaderos, falsarían la hipótesis. Acá hay otros ejemplos de enunciados que no cumplen este requisito y que por consiguiente no son falsables. Yo digo, o llueve o no llueve. ¿Alguien me puede falsar esa proposición? Voy a tomarle silencio como... El tema es que se tienen las dos opciones ahí, o llueve o no llueve, no dice nada de que cualquiera de los dos puede ser cierto. O llueve o no llueve. O sea, cuando llueve, o sea, no puede pasar que no llueva. Y cuando no llueve, no puede pasar que llueva. O sea que no es falsable. Pero No. ya vamos a ver lo que está, o sea, por qué no es falsable. A ver. Todos los puntos de un círculo euclídeo equidistan del centro. ¿Es falsable? No. No. Allá hay una palabrita que es clave, que es euclidio. ¿Sí? Si yo hablo de un círculo hiperbólico, un círculo elíptico, ahí podemos empezar a quemar las naves. Séptima proposición. Es posible tener suerte en la especulación deportiva. No sé qué piensan ustedes, pero para mí no es falsable.
Sí, habla, da una posibilidad nada más de eso, pues. Si ustedes tuvieran que encontrar una palabra que defina el común denominador que tienen estas tres proposiciones, ¿sí? ¿Cuál podría ser? Una palabra. Vamos a ver si coincidimos. Les digo la palabra. Ambigüedad. Mm. ¿Les suena? Sí, Sí, sí. ¿Sí? ¿Qué pasa con estas proposiciones? No son falsables porque tienen un nivel de ambigüedad suficiente, ¿sí?, para que no puedan ser falsables. Entonces, por supuesto, o sea, son robustas en ese sentido, ¿sí? Porque hay tal ambigüedad en sus dichos que de alguna forma, digamos, yo no tengo elementos para falsar esa proposición. el más claro sería el quinto en este caso, ¿verdad? Los otros son un poco discutibles, un poco, pues, Son un poco el más 6 pareciera ser discutibles, que, sí, tienen diferentes niveles de ambigüedad, pero sí. el más fuerte de todos es el quinto, sí. O llueve o no llueve. Una rápida Es, ojeada a algunas leyes que se podrían considerar componentes típicos de las teorías científicas indica que satisfacen el criterio de falsabilidad. ¿Sí? Los polos magnéticos diferentes se atraen entre sí. Un ácido añadido a una base produce sal más agua. Y leyes similares se pueden construir fácilmente como enunciados falsables. Sin embargo, el falsacionista mantiene que algunas teorías pasan de hecho como teorías científicas solo porque no son falsables y deberían ser rechazadas, aunque superficialmente pueda parecer que posean las características de las buenas teorías científicas. ¿Qué quiere decir esto? Popper afirmó que al menos algunas versiones de la teoría de la historia de Marx, el psicoanálisis freudiano y la psicología adleriana adolecen de este fallo. Se puede ilustrar esta cuestión mediante una caricatura de la psicología adleriana. ¿Sí? Adler decía que las acciones humanas están motivadas por el dilema de superioridad-inferioridad. ¿Sí? Y explicaba en el libro del cual saqué, digamos, esta referencia, o sea, retrataba una imagen de una persona parada al borde de un río, ¿sí?, que ve, digamos, que un infante se cae al río, ¿sí?, y está pronto a ahogarse. Entonces, ¿cuáles son las dos opciones que tiene esa persona que está al borde del río? Opción 1, tirarse al agua para intentar salvarle a la persona. Opción 2, hacer como que nada pasa, digamos, y anular el hecho, digamos, de que hay una persona que se está ahogando. ¿Sí? Esto no es para empezar a discutir, digamos, qué debiera haber hecho. Yo me hubiera tirado al agua. Yo creo que ustedes también se hubieran tirado al agua. Pero si analizamos en un contexto objetivo, las dos opciones que tiene la persona son esas. Y las dos están motivadas por un dilema de superioridad-inferioridad. ¿Sí? Con respecto a la situación reinante. Con respecto a la situación reinante, ¿sí?, la inferioridad viene de la mano de poder demostrar, digamos, que es capaz de salvar a esa persona. ¿Sí? Y la superioridad viene, según Adler, de la mano de poder establecer desde su ego, digamos, que están en un nivel superior en el cual no necesitan salvar a ninguna persona de que se esté ahogando. ¿Sí? Esto que estoy diciendo es bastante fuerte, digamos, pero lo explica Adler en esta conexión que hace entre las acciones humanas y cómo están motivadas. ¿Tá? Yo me hubiera tirado al agua, para dejarlo en claro.
Las teorías sumamente falsables se deben preferir, pues, a las menos falsables, siempre que no hayan sido falsadas de hecho. Para el falsacionista, esta puntualización es importante. Las teorías que han sido falsadas tienen que ser rechazadas de forma tajante. La empresa científica consiste en proponer hipótesis sumamente falsables, seguidas de intentos deliberados y tenaces de falsarlas. ¿Está? Dice Popper, puedo admitir con satisfacción que los falsacionistas, como yo, preferimos con mucho un intento de resolver un problema interesante mediante una conjetura audaz, aunque pronto resulte ser falsa, a cualquier recital de una serie de truismos improcedentes. Truismos improcedentes se refiere a conjeturas, o sea, que surgen del hecho mismo, ¿sí? O que son meramente informativas, ¿sí? A medida que vayamos avanzando vamos a ir comprendiendo, digamos, porque parece una postura bastante intransigente, si se quiere, digamos, pero, o sea, tiene un sentido al final que me parece bastante interesante, ¿sí? Sigue diciendo, lo preferimos porque creemos que esa es la manera en que podemos aprender de nuestros errores, y que al descubrir que nuestra conjetura era falsa, habremos aprendido mucho sobre la verdad, y habremos llegado más cerca de la verdad, ¿sí? Hoy en día, o sea, está muy de moda el coaching ontológico, ¿sí? Y está así también de moda el hecho de posicionar al fracaso, digamos, como una escalera hacia el éxito. ¿Ya está? Esto tiene que ver un poco, digamos, con el pensamiento falsacionista, digamos, que no se que no se conforma con el sí porque sí, ¿sí? Sino que busca elaborar alguna conjetura audaz, ¿sí? En pos de perseguir un perfeccionamiento de la ciencia. La exigencia de que las teorías sean sumamente falsables tiene la atractiva consecuencia de que las teorías sean establecidas y precisadas con claridad. Si se establece una teoría de forma tan vaga, o llueve o no llueve, por ejemplo, como decíamos hoy, que no queda claro qué afirma exactamente, entonces, cuando se comprueba mediante la observación o la experimentación, siempre se podrá interpretar que es compatible con los resultados de esas pruebas. De esta manera, podrá ser defendida contra las falsaciones. Goethe, en uno de los textos que tienen para leer, ¿sí?, escribió algo sobre la electricidad y les sugiero que vayan a leerlo en profundidad después. Entonces, se puede evitar la acusación de cometer errores haciendo que sus afirmaciones sean tan vagas que siempre puedan resultar compatibles con todo lo que pueda acontecer. La exigencia de un alto grado de falsabilidad elimina tales maniobras. El falsacionista exige que se puedan establecer teorías con la suficiente claridad como para correr el riesgo de ser falsadas, ¿sí? ¿Cuáles son los conceptos referentes del falsacionismo? Bueno, con respecto a la precisión, existe, ¿sí?, una situación que es la siguiente. Cuanto más precisamente se formula una teoría, se hace más falsable. Si aceptamos que cuanto más falsable es una teoría, tanto mejor es, ¿sí?, siempre que no haya sido falsada, entonces también debemos aceptar que cuanto más precisas sean las afirmaciones de una teoría, mejor será esta. Las exigencias de precisión y claridad de expresión, que van íntimamente ligadas, se siguen naturalmente de la concepción de la ciencia que tiene el falsacionista. Él tendrá siempre la afinidad con aquellas proposiciones que den lugar a una falsación, pues implícitamente desde ese lugar se trata la concepción de crecimiento de la ciencia que propone. Es decir, desde el hecho de decir, bueno, o sea, tengo una teoría que puede ser falsable, y esa falsabilidad le otorga la posibilidad de una actualización o de una reconfiguración, ¿sí?
Entonces, en las proposiciones que son ambiguas y carentes de un aporte concreto, por ejemplo, lo que me hubiera dicho, lo que dijo mi coordinador de obra en el año 2010 cuando yo trabajaba en una empresa constructora, ¿sí? Que viene el gerente de la empresa y nos pregunta, ¿cómo andamos con el plan de trabajo? Y Francisco Cruz le dice, le contesta textualmente, si andamos bien, vamos a estar bien. Y entonces, o sea, fueron 5 segundos de silencio, digamos, y como 3 minutos de risa después, porque de eso se trata el hecho que estamos conversando, ¿sí? El falsacionismo busca establecer con claridad las condiciones de contorno que voy a establecer sobre una teoría científica, ¿sí? Si hay ambigüedad, y esa ambigüedad hace que una proposición sea, se libere de falsaciones, ¿sí? O sea, de alguna manera pierde, desde el punto de vista falsacionista, la esencia de su propósito. Con respecto al progreso, el progreso de la ciencia, tal y como lo ve el falsacionista, se podría resumir de la siguiente manera. La ciencia comienza con problemas, problemas que van asociados con la explicación del comportamiento de algunos aspectos del universo. Los universales que decíamos en otras clases. Los científicos proponen hipótesis falsables como soluciones al problema, ¿sí? Las hipótesis conjeturadas son entonces criticadas y comprobadas. Algunas serán eliminadas rápidamente, otras pueden tener más éxito. Estas que tienen más éxito deben someterse a críticas y pruebas más rigurosas. ¿Sí? Está bien, tenés éxito, bueno, vamos a levantar la vara, vamos a darle una vuelta de tuerca más al control, a la verificación, y vamos a exigir pruebas más rigurosas. Cuando finalmente se falsa una hipótesis, se ha superado con éxito una gran variedad de pruebas rigurosas. Entonces surge un nuevo problema, ¿sí? Que en el mejor de los casos va a estar muy alejado del problema original, que ya está resuelto. Entonces resulta evidente que a partir de lo dicho, ¿sí? El concepto de progreso, de desarrollo científico, es fundamental en la concepción falsacionista de la ciencia, ¿sí? Y ahí vamos al falsacionismo sofisticado, ¿sí? La concepción falsacionista sofisticada de la ciencia, con su hincapié en el desarrollo científico, traslada el centro de atención de los méritos de una sola teoría a los méritos relativos de teorías enfrentadas. ¿Esto se entiende bien? Es decir, para la concepción falsacionista es preferible tener varios aportes de teorías enfrentadas, ¿sí? Que el aporte único de una sola teoría, digamos, infalsable o no falsable. Se proporciona con esto una imagen dinámica de la ciencia en lugar de una concepción estática, ¿sí? En vez de preguntarse, ¿es falsable esta teoría? ¿Sí? ¿En qué medida es falsable? ¿O ha sido falsada? Resulta apropiado preguntar, ¿la teoría recién propuesta es un sustituto viable de aquella teoría a la que desafía? En general, una teoría recién propuesta va a ser considerada como digna de atención por parte de los científicos si es más falsable que su rival, y en especial si predice un nuevo tipo de fenómeno que su rival no mencionaba. Estamos hablando de teorías científicas desde un enfoque falsacionista. ¿Está? Al falsacionista le gustaría poder decir que la serie de teorías que contribuyen o que constituyen la evolución histórica de la ciencia están hechas de teorías falsables, siendo cada una en la serie más falsable que su predecesora. Modificaciones ad hoc. La exigencia de que, según progresa la ciencia, sus teorías sean cada vez más falsables y en consecuencia tengan cada vez
más contenido y sean cada vez más informativas, excluye que se efectúen modificaciones en unas teorías destinadas simplemente a proteger una teoría de una falsación amenazadora. Una modificación en una teoría, tal como puede ser la adición de un postulado más o un cambio en algún postulado existente que no tenga consecuencias comprobables de la teoría sin modificar, ¿sí? Esto es denominado modificación ad hoc, es decir, una modificación que protege a las teorías de posibles falsaciones a las cuales se expone. El resto, o sea, de esta sección se ocupa de mostrar ejemplos destinados a aclarar la noción de ad hoc, ¿sí? Consideremos primero algunas modificaciones ad hoc que el falsacionista rechazaría y después estas serán contrastadas con algunas modificaciones que no son ad hoc y que en consecuencia el falsacionista aceptaría, ¿sí? Una Las consulta. primeras, sí, Me interesa saber de dónde viene ad hoc, esas siglas. ad hoc tiene que ver, o sea, con algo, digamos, que es adscripto, ¿sí? O que es donado, de alguna forma, ¿sí? No tengo presente el texto exacto, pero si me da un segundo. Que es apropiado, adecuado o especialmente dispuesto para un determinado fin. Va por ahí, a ver. Exacto, esa es la definición del diccionario, ¿sí? Que está hecho Sí. especialmente para un fin determinado o pensado para una situación concreta. O sea, la solución ad hoc justamente es lo que dice esta cuestión que estamos viendo acá, lo que está entre paréntesis. Una modificación ad hoc es una modificación que está diseñada para proteger a la teoría de posibles falsaciones, ¿sí? Está predispuesto, o sea, o está dirigido hacia un fin concreto. Eso es ad hoc. Ok, gracias. Bueno. Entonces, ejemplos de modificaciones que el falsacionista podría rechazar. El pan alimenta. La superficie lunar no es lisa, ¿sí? La teoría clásica de la combustión. El ejemplo del pan alimenta está en el libro y hablaba de que si el trigo crece de forma normal y se convierte en pan de forma normal, ¿sí? Y la gente lo consume en forma normal, digamos, o sea, daría como conclusión que el pan alimenta, ¿sí? Sin embargo, se puede evidenciar que en una población en donde el trigo creció de forma normal y se convirtió en pan de forma normal, ¿sí? La población se intoxicó, digamos, al consumir ese pan, ¿sí? Entonces ahí hay una falsación para esa proposición. Después, el ejemplo de la superficie lunar, voy a ver si lo tengo anotado acá, no. La superficie lunar no es lisa, viene de un hecho que observó Galileo, ¿sí? Cuando enunció, digamos, que la superficie lunar estaba llena de cráteres y de protuberancias. Entonces salieron detractores a defender la teoría aristotélica, que decía que todos los cuerpos celestes son esferas perfectamente lisas, ¿sí? Entonces dice, empezaron a activar modificaciones a la teoría, que eran modificaciones ad hoc, ¿sí? Que creo que inventaron una sustancia, digamos, que rellenaba los cráteres de la Luna y entonces eso de alguna manera establecía, digamos, que la Luna como cuerpo celeste es una esfera perfectamente lisa. Entonces Galileo, jugando de igual a igual, con mucha astucia, ¿sí? Refutó esa modificación ad hoc y se encargó, digamos, de alguna manera falsar esa modificación ad hoc
a través de un juego muy astuto. Está en el libro, no lo recuerdo de memoria, pero léanlo que lo van a encontrar rápidamente. ¿Sí? Y así está el primer grupo de modificaciones que son ad hoc y que el falsacionista podría rechazar. Las modificaciones efectuadas en una teoría, en un intento de salvar una dificultad, no necesitan ser ad hoc, no necesitan ser diseñadas para tal fin. Entonces, vamos a presentar algunos ejemplos de modificaciones que no son ad hoc y que en consecuencia son aceptables desde un punto de vista falsacionista. Para el ejemplo de el pan alimenta, hay un paso aceptable que es reemplazar la teoría original por todo el pan alimenta, excepto el que está hecho de trigo contaminado por un determinado tipo de hongo. ¿Sí? Y al lado se pone la especificación del hongo y de las características de este hongo. ¿Sí? Esta teoría modificada no es ad hoc. ¿Por qué? Porque va a llevar a nuevas comprobaciones. ¿Sí? Ahí está la diferencia. Es contrastable de forma independiente. Y las posibles comprobaciones incluirán: tengo que comprobar de qué trigo está hecho el pan contaminado para detectar la presencia del hongo. Entonces tengo que cultivar el hongo en un trigo especialmente preparado y comprobar el efecto alimenticio del pan producido con él, analizar químicamente el hongo para determinar la presencia de venenos conocidos, ¿sí? Y así una secuencia de comprobación. Todas estas pruebas, ¿sí?, muchas de las cuales no constituyen pruebas de la hipótesis original, podrían dar como resultado la falsación de la hipótesis modificada. Y si la hipótesis modificada más falsable supera la falsación frente a las nuevas pruebas, entonces se aprendió algo nuevo y se progresó. Y de cualquier forma, ¿sí?, si no hubo progreso, en cierta forma hubo aprendizaje, por la cantidad de comprobaciones que se tuvieron que establecer, porque, o sea, cada comprobación establece la necesidad de un algoritmo, de una secuencia de pasos a seguir que se tienen que, de alguna manera, implementar o crear. ¿Estamos bien? Bien, bien. Bueno, ¿qué dice la falsación de la confirmación? El falsacionismo de la confirmación. Se aducía que la situación lógica permite el establecimiento de la falsedad, pero no de la verdad de las teorías a la luz de los enunciados observacionales disponibles. También se sostenía que la ciencia progresaría proponiendo conjeturas osadas, sumamente falsables, como intentos de resolver problemas, seguidas de implacables intentos por falsar las nuevas propuestas. Junto con esto, se sugería que los avances importantes en la ciencia llegaban cuando se falsaban estas audaces conjeturas. Ahora bien, es un error considerar que la falsación de conjeturas audaces, sumamente falsables, es la ocasión para que avance la ciencia de modo significativo. Y Popper debe ser corregido en este punto. O sea, este hecho queda claro cuando consideramos las diversas posibilidades extremas. En un extremo tenemos unas teorías que toman la forma de conjeturas audaces y aventuradas, mientras que en el otro tenemos unas teorías que son conjeturas prudentes, que hacen afirmaciones tibias, si se quieren, que no parecen implicar riesgos significativos. ¿Sí? Las falsaciones de conjeturas prudentes son informativas, porque establecen lo que se consideraba, sin problemas, ¿sí?, y verdadero es en realidad falso. La demostración que hizo Russell de que la teoría ingenua de conjuntos, que se basaba en lo que parecían ser proposiciones casi evidentes, es incoherente, proporciona un ejemplo de falsación informativa de una conjetura en apariencia libre de riesgo. En contraposición, tenemos la falsación de una conjetura audaz o de la confirmación de una conjetura prudente, ¿sí?, que se aprende poco. Si se falsa una conjetura audaz,
Entonces todo lo que se aprende es que otra idea loca ha resultado errónea. ¿Sí? Y entonces, de modo semejante, las confirmaciones de las hipótesis prudentes no son informativas. Esas confirmaciones indican meramente que se ha aplicado una vez más con éxito una teoría que estaba bien establecida y no se consideraba problemática. Por ejemplo, la confirmación de la conjetura de que las muestras de hierro extraídas de una mina mediante algún nuevo proceso se dilatarán al ser calentadas. Al igual que cualquier otro hierro, ¿sí? Tiene poca importancia. ¿Por qué? Porque yo ya lo sabía de antemano. Entonces, acá aparece el concepto de conocimiento básico. Si llamamos al complejo de las teorías científicas generalmente aceptadas y bien establecidas, ¿sí? En alguna etapa de la historia de la ciencia, y a esto lo llamamos conocimiento básico de esa época, entonces podemos decir que una conjetura será audaz si sus afirmaciones son improbables a la luz del conocimiento básico de la época. La teoría general de la relatividad de Einstein era audaz en 1915, porque en esa época el conocimiento básico incluía el supuesto básico que la luz se propaga en línea recta. ¿Sí? Dicho supuesto chocaba con una consecuencia de la teoría general de la relatividad, a saber que los rayos de luz se curvarían en campos gravitatorios fuertes. La astronomía, por ejemplo, de Copérnico era audaz en 1543, porque chocaba con el supuesto básico de que la Tierra está inmóvil y es el centro del universo. Hoy en día no se la consideraría audaz, porque ya se sabe que la Tierra no es el centro del universo, ya se comprobó, de cierta manera. Entonces, hemos visto que la confirmación tiene un importante papel que desempeñar en la ciencia, tal y como la interpreta el falsacionista sofisticado. Sin embargo, no quiere decir esto que esté mal puesto el calificativo de falsacionismo a su postura. El falsacionista sofisticado sigue manteniendo que las teorías se pueden falsar y rechazar. ¿Sí? Ahora, está bueno hacer un paréntesis acá y señalar por qué el falsacionista sigue manteniendo que las teorías se pueden falsar. Porque es la manera que encuentra de que la teoría se actualice y de que la ciencia progrese. Aunque niegue que se puedan establecer como verdaderas o probablemente verdaderas. El propósito de la ciencia es falsar las teorías y reemplazarlas por teorías mejores. Teorías que demuestren una mayor capacidad para resistir las pruebas. Las confirmaciones de las nuevas teorías son importantes en la medida en que constituyen la demostración de que una nueva teoría es una mejora de la teoría a la que reemplaza. Es decir, la teoría que es falsada por la evidencia descubierta con ayuda de la nueva teoría y que la confirma. Una vez que la audaz teoría recién propuesta logra desbancar a su rival, se convierte a su vez en un nuevo blanco, ¿sí? Porque aparecen, o sea, quienes van a elaborar nuevas teorías audazmente conjeturadas que intenten falsar a la teoría en vigencia. Debido al hincapié que hacen los falsacionistas en el desarrollo de la ciencia, su concepción de la confirmación es significativamente distinta a la de los inductivistas. En la concepción falsacionista, la importancia de las confirmaciones depende muchísimo de su contexto histórico. Una confirmación conferirá un alto grado de valor a una teoría si esta confirmación fue el resultado de la comprobación de una predicción nueva. Esto es, una confirmación va a ser importante, ¿sí? Que es improbable que suceda a la luz del conocimiento básico de la época. Las confirmaciones que son conclusiones conocidas de antemano son insignificantes. Si hoy en día confirmo la teoría de Newton tirando una piedra al suelo, no contribuyo con nada de valor a la ciencia, ¿sí? Porque esa teoría ya está aceptada.
Por el contrario, si mañana confirmo una teoría especulativa que implica que la atracción gravitatoria entre dos cuerpos depende de sus temperaturas, falsando en el proceso la teoría de Newton, habría realizado un aporte importante al conocimiento científico. Y esto es importantísimo que se lleven a sus casas para pensar en sus trabajos de tesis. ¿Sí? Esto que digo de las teorías especulativas y de cómo yo planeo generar o realizar ese aporte al conocimiento científico, que de por sí debe ser original. La teoría de Newton de la gravitación y algunas de sus limitaciones forman parte del conocimiento básico actual, mientras que no sucede así con la dependencia de la atracción gravitatoria de la temperatura. He aquí un ejemplo adicional en apoyo de la perspectiva histórica que los falsacionistas introducen en la confirmación. Bueno, ahora veamos un poco cuáles son las ventajas del falsacionismo sobre el inductivismo. Entonces, una vez bosquejados los rasgos básicos del falsacionismo, ¿sí?, tenemos que examinar algunas de las ventajas que se pueden adscribir a esta posición en relación con el enfoque inductivista. En ciertos hechos, en los experimentales, ¿sí?, dependen de la teoría y están sujetos a error. Esto socava la postura que tendría un inductivista, ¿sí?, que la ciencia posea un fundamento objetivo y no problemático, dice el inductivista. De eso se ocupan ellos. El falsacionista, ¿sí?, piensa diferente. Los hechos, como las teorías, son falibles, ¿sí? Entonces, la falsabilidad de un hecho me lleva al campo de las pruebas y de las teorías científicas, ¿sí?, de manera tal que las afirmaciones objetivas que han sobrevivido a pruebas severas me den la base objetiva de que la ciencia es falible. Por lo tanto, el falsacionista, ¿sí?, apuesta al progreso constante de la ciencia desde su enfoque de falsación de las teorías. El inductivista, ¿sí?, trata a los problemas sobre la base de especificar criterios, ¿sí?, tratando de enarbolar una buena inferencia inductiva, ¿sí? Pero esto le trae problemas, ¿sí?, porque de alguna manera le cuesta responder preguntas, ¿sí?, en cuanto al soporte significativo a las teorías, ¿sí? Cuando aparecen preguntas, ¿sí?, que van en contra de esa buena inferencia inductiva, ¿sí?, el soporte significativo de las teorías, digamos, o sea, se ve comprometido. En este aspecto, al falsacionista le va un poco mejor, ¿sí? Porque la repetición de experimentos no resulta en un aumento importante en el soporte empírico de una teoría, ¿sí? El inductivista radical tiene dificultades para asimilar este proceso. Supongamos un experimento particular, ¿sí?, que lleva a una prueba severa de una teoría y sin embargo, en las repeticiones subsiguientes, ¿sí?, o sea, no serán vistas como una prueba tan dura. Entonces, al inductivista le resulta difícil explicar lo inobservable, que lo inobservable puede derivarse de lo observable, ¿sí? Al inductivista le resulta difícil explicar que lo inobservable puede derivarse de observables, de hechos observables. El falsacionista toma lo inobservable, ¿sí?, lo somete a situaciones probadas rigurosamente, ¿sí?, y lo que hace es, a partir de estos resultados, explorar nuevas consecuencias. Los inductivistas tienen grandes problemas para justificar las inferencias inductivas, ¿sí? ¿Por qué? Porque están buscando
en el fin supremo una teoría verdadera o probable. El falsacionista insiste, ¿sí?, que la ciencia no incluye a la inducción, sino que usa la deducción, ¿sí?, que surge como consecuencia de las teorías que han sido probadas y quizás falsadas, pero no exige que el efecto de sobrevivir a una prueba muestre que una teoría sea verdadera o probable, ¿sí? La tiene vigente, pero en algún momento va a aparecer otra teoría, digamos, que la va a desbancar, ¿sí?, y se va a convertir en la teoría, en la nueva teoría vigente. En el mejor de los casos, los resultados de pruebas semejantes indican que una teoría supone un avance respecto de su predecesora. Es decir, en resumidas cuentas, el falsacionista se conforma con el progreso más que con la verdad. Asume que no existe una verdad absoluta, sino que hay un camino en donde yo podré construir algo cercano a esa verdad a partir del progreso. Vamos a un recreo.